Qué tentación es siempre hablar de lo que en un país es normal, ¿no? Sobre todo porque todos los gobiernos vienen con la promesa de construir o ayudar a construir un país normal. Ahora, para cada gobierno esa normalidad son cosas bien distintas. Por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento normal del Poder Judicial en un país? ¿Cuál es la relación normal que en un país tiene que tener la fuerza de seguridad con una movilización? ¿Cuál es el normal presupuesto que en un país tiene que tener la universidad o la ciencia y la técnica? ¿O cuál es el lenguaje normal de un presidente? ¿Qué ejercicio del buen lenguaje tiene que tener un presidente en un país normal? Bueno, son todas cosas muy subjetivas, digamos, ¿no? Es como si estuviéramos hablando del sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, nos llevaría ahora, no nos vamos a detener en eso ahora, quédense tranquilos. Pero sí, recorrido un año del gobierno de Milei, o casi un año del gobierno de Milei, es interesante empezar a pensar cuál es la normalidad, la nueva normalidad que el gobierno de Javier Milei, sobre todo a partir de las medidas económicas, va consolidando. Ya nos vamos a meter en 2 o 3 datos muy importantes, pero antes repasemos definiciones del propio país, de su normalidad de Javier Milei en una entrevista en las últimas horas. Parece verdaderamente un milagro. No solo eso, sino que no se perdieron puestos de trabajo. Todo este proceso de desinflación, todos decían que íbamos a tener un hundimiento de la actividad económica. Cuando usted toma el estimador mensual de la actividad económica, que es una proxy del PBI, pero de frecuencia mensual, y lo toma desestacionalizado, en agosto se recuperaron los niveles de diciembre. Es decir, que en el año que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, vamos a terminar con menos inflación, vamos a terminar con menos pobres, con mejores salarios reales y además con un PBI más alto que el que teníamos de inicio. Y si lo mira en dólares, le puedo asegurar que los números son fenomenales. Bueno, definiciones del presidente. Hoy no está Flor Gutiérrez, gran abrazo y gracias por su paso por QR. Volverá pronto, mañana se reincorpora Hernán Lecher. Seguramente lo podremos conversar con más detalle, pero hay cosas que suenan raras. Por ejemplo, todos coinciden, el Fondo Monetario Internacional, consultoras económicas conservadoras, liberales, dicen, acá va a haber una caída en este año del 3,8% de la actividad. Y si hay que medir en dólares cuánto puede gastar un salario o una jubilación, es mucho menos, porque está cara en dólares la Argentina. Por eso los problemas del turismo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar algunos datos bien concretos, a ver si todo esto nos puede ayudar a pensar cuál es la normalidad en términos económicos, sociales, productivos del gobierno de Javier Milei en este tiempo. Miren este dato, vamos a arrancar por acá. Puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado, elaborado por el CEPA en base a los datos oficiales. Miren, noviembre del 23 y hay una caída muy pronunciada, hasta mayo del 24, si quieren hasta junio de este año, pérdida de 138.000 puestos de trabajo, más o menos, casi 139.000. Lo interesante es que el gobierno dice, bueno, en agosto del 24, fíjense, ya creamos empleo. Claro, pero lo que hay que observar, y esto usémoslo para los próximos datos, es dónde se plancha, en dónde se estaciona. No hay rebote en B, se queda ahí, junio, julio, agosto, por más que creció un poquito, parece que esa es la nueva normalidad de la cantidad de puestos de trabajo. Es decir, para llegar a esta normalidad se destruyeron 139.000 puestos de trabajo. Vamos a otro dato. Ahora nos vamos a ocupar de cuáles son los sectores que efectivamente, dice el gobierno, están creciendo y qué cantidad de puestos de trabajo generan. Miren, en rojo todo lo que ha perdido, todo lo que ha retrocedido y la pérdida de puestos de trabajo de cada sector. Por ejemplo, construcción, 66.000. La industria, casi 30.000. Actividades inmobiliarias, empresariales de alquiler, 16.000. Transporte, 11.000, etcétera, etcétera. Comercio, 1.500. Fíjense qué mejora. Mejora la pesca, buena actividad en la minería, buena actividad en el agro. El agro está rebotando de la sequía. Pero miren la cantidad de puestos de trabajo que generan. Acá tenemos un problema si estos son los sectores que van a andar bien y van a motorizar en la nueva normalidad. Vamos al próximo dato. Acá tenemos un dato fundamental, evolución del salario. Parece complejo, es muy sencillo, sobre todo el gráfico. Miren, la línea azul es el salario privado registrado.
donde se cruza la línea con la línea punteada, eso es diciembre del 23 y es lo normal, el 100, supónganse. Entonces dice el gobierno, bueno, se recuperan los salarios privados registrados de diciembre, un poquito menos, todavía no alcanza a recuperar. Claro, ya veníamos en la lona, ¿se acuerda cuáles eran uno de los problemas del gobierno anterior? Que había buen empleo pero con bajo salario, es decir, trabajadores empleados pero pobres. O sea que eventualmente en el privado registrado estamos subiendo a la lona. Pero miren lo que pasa con el empleo público, 83,9, y el privado no registrado, casi 80. Miren la caída. Olvídense de los números. Me voy a acercar un poquito a la pantalla. Olvídense de los números. Miren dónde se estaciona. Miren dónde encuentra una normalidad. Miren dónde encuentra una regularidad. Ahí parece, sí, se recuperó, pero ¿dónde se acomoda? Esta es la normalidad del gobierno de Javier Milei en materia de salarios. Esta es la nueva normalidad. Allá teníamos otras normalidades. Probablemente no alcanzaban. Se votó otra cosa, pero para consolidar esto, ya van a ver a dónde llegamos al final. Vamos a otro dato. Esto lo acabamos de tomar, lo veíamos recién, le prestamos mucha atención al programa de Maxi Montenegro, de la consultora de Lacunza, de Hernán Lacunza, gastos fijos en el porcentaje del ingreso. Miren dónde están los gastos fijos en septiembre del 24, 22,6. Por ejemplo, tarifas. Muy parecido a junio del 19, que es también durante el gobierno de Mauricio Macri cuando se liberaron los tarifazos de Macri. Fíjense dónde estamos en diciembre. Este era el peso de las tarifas, el peso de los servicios. Cuando arrancó el año, miren dónde están ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario disponible o los recursos disponibles de una familia después de los gastos fijos está abajo en un 14% respecto de cuando arrancó el gobierno de Milei. Es decir, hay mucho menos dinero disponible en las familias. Muy buena parte de esa explicación por lo que se paga en servicios. Y no sé si tenemos algún dato más, creo que sí. Teníamos un dato de la cantidad de empresas, de máquinas que utiliza una empresa. Acá está, la capacidad instalada. ¿Qué es esto? Bueno, una fábrica tiene en un galpón determinada cantidad de máquinas, 100, supónganse. ¿Cuántas se está usando en función de lo que vende y lo que produce? Miren septiembre del 23, 67,9%. Miren septiembre del 24, 62,4%. ¿Qué quiere decir? Que no venden, que no hay actividad, que no está en marcha el motor económico. O por lo menos que se estaciona ahí. Hay que ver los próximos datos, pero es muy probable que ahí se estacione. Es decir, esa es la nueva normalidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque parece que en la Argentina de hoy, en el reclamo hacia quienes se oponen o deberían oponerse a las políticas de Javier Milei, que consigue datos macroeconómicos muy buenos o financieros muy buenos, como por ejemplo la baja de la inflación, pero a un costo de una recesión tan extraordinaria en la historia universal interplanetaria como la propia baja de la inflación. Es decir, se baja la inflación, pero a costa de una recesión muy importante que genera estos nuevos niveles de empleo, estos niveles de salario, esta nueva normalidad. Habló hace algunas horas la CGT, el Consejo Directivo de la CGT, presionado por sus bases, por los trabajadores, que le dicen, che, ¿qué hacemos con esto? Porque en esta nueva normalidad a mí la plata no me alcanza para el alquiler, a mí la plata no me queda nada después de que pago las tarifas, porque no me alcanza para los medicamentos, porque las jubilaciones ni hablar. Esta es la nueva normalidad y a mí no me alcanza. Miren lo que dijo un sector de la CGT. Es cierto, hay otros que son más combativos, que están pidiendo otra cosa. Hace poco pidió Pablo Moyano una marcha o un paro en diciembre, pero miren lo que dijo la CGT. A ver si lo podemos compartir. Ahí está. Primero dijeron que en el análisis hubo un reconocimiento de varios de que existen signos de mejora de la economía e incluso recuperación de fuente de trabajo en algunos sectores, por ejemplo la construcción, por lo que se decidió acelerar el diálogo con el gobierno para reglamentar el artículo antibloqueo, comenzar negociaciones tripartitas para definir políticas a futuro. Es decir, la CGT, la representación de los trabajadores, dice, che, hay algunos datos de la economía que vienen mejor y el empleo viene subiendo. Claro, viene subiendo en esos niveles que estábamos observando.
Viene subiendo, pero muy distinto del empleo que se tenía antes. Y los salarios, lo mismo, recuperó un poquito. Mejoraron algunos sectores, sí, pero los sectores que mejoran no dan empleo. Y eso no significa que los trabajadores ganen más. Ni mucho menos que el trabajador no registrado, mucho menos el trabajador público. Es decir, hay un sector de la CGT, el hegemónico, el más representativo, que dice, esta nueva normalidad, bueno, nos va. O por lo menos amerita que charlemos con el gobierno. Ese parece ser el principal problema en este momento de la política argentina. El parteaguas es, ¿quiénes aceptan la nueva normalidad económica, política y social del gobierno de Javier Milei? Ni siquiera estamos hablando de estándares institucionales, ni de respetos democráticos en la discusión, en el intercambio de ideas, ni estamos mencionando ese tema, que también debería ser importante para las centrales sindicales y para otros sectores de la política, no solamente los sindicatos, para otros sectores de la política que le siguen entregando herramientas al gobierno en el Congreso. Entonces, la pregunta hoy parece ser, ¿cuáles son los sectores de la política argentina, sindicales, organizacionales, políticos, sociales, que aceptan la nueva normalidad que celebra el gobierno de Javier Milei? ¿Está bien o está mal? Lo decide cada ciudadano en la búsqueda de su representación, pero es importante verlo con claridad. Le hicimos una pregunta a Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE a nivel nacional, es decir, representa a trabajadores del Estado, que perdieron como en la guerra, o como en la pandemia o peor, en términos salariales. Le dijimos, che, ¿qué piensa de lo que dijo la CGT? Que la cosa va un poco mejor y por eso vamos al diálogo. Escuchen lo que dijo. Yo intento imaginarme cómo me iría a mí en mi sindicato si les digo a mis afiliados, escúchenme, acá como han mejorado los índices macroeconómicos y baja el riesgo país y la brecha cambiaria y la inflación, nos tenemos que ir a la casa y tenemos que quedarnos tranquilos, en nuestra situación por arte de magia va a cambiar. Yo en ATE por lo menos, yo creo que no duro una semana. Si yo le digo a los trabajadores del Estado que la cosa va mejor y que hay que quedarnos tranquilos y que mejor vamos a casa, yo no duro una semana. Alguien podrá decir, bueno, va a ser referente de los trabajadores del Estado. ¿Qué significa la solidaridad intersindical o intergremial o intersectorial? ¿O alguien cree que porque algún rubro o algún gremio le vaya bien la cosa, en un país de estas características, zafa y se salva solo? Esta parece ser la pregunta a esta hora en la Argentina, porque preguntas al gobierno, mucho sentido no tiene. El gobierno es muy claro y ha ganado las elecciones con el discurso que efectivamente lleva adelante. Y se vanagloria de la motosierra, y se vanagloria de la licuadora, y celebra estos números, y celebra esta nueva normalidad. La pregunta no es para el gobierno, la pregunta es para los que tienen que representar, tienen mandato para representar otra cosa. Pregunta para ustedes, para el que tienen al lado, ¿esta es una buena normalidad en la Argentina que viene?